Ok, buenos días muchachos. Vamos a comenzar a hablar hoy sobre integración. Como les comentaba, la integración es un proceso inverso a la diferenciación. Es decir, se utiliza para eliminar, a ver si comillas, la derivada, ¿no? Es decir, despejar una ecuación donde aparezca la derivada. ¿Ok? Sin embargo, como les decía también, hay un dicho que dice, deriva quien quiere, pero integra quien puede. Es decir, integrar es mucho más complejo que derivar. Vamos a sentar las bases para la integración. Vamos a ver varios métodos de integración. Hay algunas integrales que no lo vamos a poder calcular por ninguno de estos métodos y que hay que recurrir a métodos numéricos, como la regla de Simpson o la regla de los trapecios, para calcular integrales aproximadas, ¿no? La integral también va a representar el área bajo una curva. Cuando la función es no negativa, representa el área encerrada bajo esa curva. De hecho, históricamente, la integral nació primero que la derivada, a pesar de que en los cursos de cálculo actual se ve primero derivada, es decir, cálculo diferencial y después se ve integración. Históricamente, la integral nació primero, ¿no? Entonces, hablamos de integración, vamos a hablar de la antiderivada, la integración por sustitución, integración por partes, estos ya son métodos de integración. La integral definida, tal cual como ya calculando área, ¿no? Área entre curvas, valor medio para integrales, ¿ok? Quizás de algo sobre Simpson y trapecio ya como un proyecto para ustedes, para que vean que también se pueden hacer integrales por otros métodos, que no se hacen directamente por estos métodos que les damos acá, sino por métodos numéricos. Vamos a dar algo de eso. Y bueno, con eso concluiríamos este curso de matemática, cálculo diferencial integral, ¿ok? Ok, ¿qué es la antiderivada? La antiderivada, como su nombre lo dice, la antiderivada, lo contrario a la derivada, si tienes una función, por favor, el micrófono, Johan. Si tienes una función f mayúscula, ¿verdad? Una función f mayúscula es una antiderivada o una primitiva, debe ser el que conoce, de una función f minúscula en un intervalo i, si se satisface que la derivada de la f mayúscula de la f pequeña, para todo x en y. Fíjense que directamente no hablamos del integral, pero si tú miras esta ecuación, estás diciendo que si quieres conseguir quién es f, si tienes una ecuación donde aparece la derivada igual a f, bueno, estás buscando la primitiva, ¿ok? Porque si tú integras acá, te da que f es la integral de f pequeña, ¿no? Por ejemplo, fíjense, las siguientes son antiderivadas de f de x igual 3x cuadrado. Estas dos, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que estas funciones son antiderivadas de esta? Porque si yo las derivo, obtengo la que aquí arriba. Si tú derivas f mayúscula, la derivada te da 3x cuadrado, porque la derivada de 1 es 0, ¿no? Y si derivas g de x, te da 3x cuadrado. O sea, estas dos funciones satisfacen esta definición. Son primitivas o antiderivadas de la función f de x igual 3x cuadrado. Eso ya nos hace mirar algo, ¿no? Aparentemente, o por lo que vemos aquí, uno se da cuenta que antiderivada, fíjese que dije equivocadamente la antiderivada, realmente la antiderivada no existe porque no es la antiderivada, es una antiderivada, porque no hay unicidad. El concepto de antiderivada no es único. Para una función puede tener más de una antiderivada, puede ser esta o esta, ¿no? Las dos son antiderivadas. Pero uno se da cuenta que son casi iguales, porque ambas tienen el x cubo. La diferencia está en una constante. ¿Ok? La diferencia va a estar en una constante. Entonces, la antiderivada es prácticamente única, salvo por una constante, ya la veremos, ¿no? En efecto, si usted deriva f mayúscula, deriva f mayúscula, le da 3x cuadrado, la derivada de x cubo, la derivada de 1 es 0, es decir, que la derivada de f mayúscula es f pequeña, por lo tanto, f mayúscula es una antiderivada, una primitiva de f pequeña. Y si usted deriva g mayúscula, la derivada le da 3x cuadrado, se da cuenta que la derivada de g mayúscula es f pequeña, por lo tanto, g mayúscula también es una primitiva o antiderivada de f.
Observa que si c es una constante, entonces cualquier función del tipo h de x igual x cubo más c es una antiderivada de f pequeña, ya que si tú derivas, ¿verdad? H, aquí es h mayúscula por si acaso, si derivas h, te da 3x cuadrado más la constante 0, te da f de x. O sea que la primitiva no es única, pero sí es única salvo una constante, ¿no? Si f es una antiderivada de f minúscula en un intervalo i, entonces g es una antiderivada de f en i, si solo si existe una constante c, tal que g de x es f de x más la constante. Es decir, uno se da cuenta que hay un teorema llamado el teorema de la diferencia constante. Dos funciones cuya diferencia es una constante son antiderivadas entre sí de la misma función. No sé si tengo la prueba aquí. No la tengo. Vamos a hacerla para orientarlos rápidamente en esto. Vamos a seguir aquí. Ah, no, esta no es la presentación de ustedes. Vamos a ir aquí. Fíjense, muchachos. ¿Qué pasa? Uno vio un teorema, ustedes deben recordar un teorema, y vimos que la derivada respecto de x de la función constante es cero. ¿Ok? Eso significa que si yo considero f de x menos g de x, y yo los derivo, y si f de x menos g de x es una constante, entonces la derivada de la constante, esto es cero, ¿no? Esto significa que estas funciones que tengan derivada cero, van a ser iguales a alguna constante. ¿Ok? Entonces, eso significa a su vez que si f y g son primitivas, son antiderivadas de una f pequeña, entonces, ¿qué va a ocurrir? Como f es antiderivada de f pequeña, la derivada de f es f pequeña. Y como g es antiderivada de f pequeña, la derivada de g también es f pequeña. Así, la diferencia, ¿no? F menos g, si tú los derivas, te va a dar f pequeña, la derivada de f, menos la derivada de g, que es f también, que te da 0. Si esta diferencia da 0, esto significa que estas funciones f menos g son igual a una constante. La derivada de una cosa que tenga derivada de 0 es constante. Y eso significa que f es igual a g, excepto por una constante. Cuando uno escribe f menos g igual a una constante, lo que está diciendo realmente es f de x es la misma g de x, salvo por una constante. Entonces la antiderivada o primitiva es única, salvo por una constante. ¿Ok? Salvo por una constante. ¿Ok? Es decir, si g es una antiderivada de f, cualquier otra antiderivada de la misma f pequeña es la misma g sumando en una constante. ¿Ok? El teorema anterior nos dice lo siguiente: si f es una función que tiene una antiderivada, entonces tiene una familia muy numerosa de antiderivadas, ¿no? Una familia, pero digamos que son de la misma raíz. La raíz es la f, ¿no? La diferencia es la constante. Si f es una antiderivada conocida de f, entonces cualquier otro miembro de la familia de la antiderivada de f se obtiene a partir de f agregándole una constante adecuada, ¿no? A partir de f mayúscula, ¿no? A la familia f de x más c de antiderivadas de f la llamaremos la antiderivada general.
de f. O integral indefinida de la función f. ¿Ok? Y la anotamos con este símbolo. Cuando hablamos de la integral indefinida, vamos a buscar una función aquí que si yo la derivo, me da la de aquí adentro. Más una constante que es lo de la familia, ¿no? Como es familia, para meterlas, englobarlas todas, le ponemos una constante aquí. Esto es, si f es una antiderivada de f pequeña en un intervalo, entonces ocurre eso que tienes ahí. La integral de de f minúscula es f mayúscula más una constante, donde c es una constante. Donde c es una constante, ¿no? Recuerden que el hecho de que f mayúscula sea una primitiva o antiderivada de f pequeña, significa que si yo derivo esta función, obtengo la que tengo aquí adentro. Hasta ahora hemos hecho la definición de cómo funciona, pero no hemos dicho cómo conseguir la antiderivada, ¿no? No tenemos una técnica como tal, ¿no? El símbolo este que tienes aquí es llamado símbolo del integral, es una S, letra S alargada, porque como veremos más adelante, la S esta, la integral representa una suma de áreas de rectángulos. Y recuerden lo que les dije al principio, lo primero que hizo la gente fue darse cuenta y construir la antiderivada, y construir la integral como una área, como un área, mejor dicho, ¿no? Fue después que descubrieron lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo, una conexión entre la derivada y la integral. ¿Ok? Por eso la letra, sí, esta es alargada de la integral, ¿no? La integral de f de x de una función f, lo que está aquí dentro, se le conoce como integrando, ¿no? El símbolo de x se usa para indicar que x es la variable de integración, esta es la diferencial, se usa para indicar que es la variable de integración, ¿no? Es decir, que cualquier otra cosa que no dependa de x es constante aquí. No depende de x, es constante. Eso va a ser importante porque las constantes las puedo sacar de la integral, como se hace con el límite, ¿no? Esta variable puede cambiarse por cualquier otra. La expresión puede escribirse así. No importa, esta variable es lo que conoce uno como una variable muda. Si yo pongo aquí t y t, o si pongo u o u, es lo mismo. Cualquier variable con tal que yo indique que es la variable, que me indique cuál es la variable de integración. Lo mismo ocurre con el límite, ¿no? Usted pone el límite cuando x tiende a 1 de x más 2, o pone el límite cuando s tiende a 1 de s más 2, la variable es muda, ¿no? La integración es el proceso de hallar la integral indefinida, o sea, la antiderivada general. La antiderivada general. De la discusión anterior tenemos que la derivada de la integral es la función, ¿ves? Por eso les decía que por eso se llama antiderivada. La derivada de la integral indefinida es la función, ¿ok? Y por supuesto la integral de la derivada va a ser la función, ¿no? Que es la segunda ecuación. Tenemos estas dos relaciones. El símbolo diferencial de x que acompaña al integrando lo podemos interpretar también como la diferencial de x, es la misma diferencial, ¿no? De x. Esto no es una coincidencia, ya que la expresión 1 puede interpretarse en términos diferenciales. Es decir, no puede escribirlo así de esta manera, ¿no? Esta expresión que tú vienes aquí, en lugar de escribir esta derivada, pones la derivada de f, aquí vamos a escribirlo aquí, la derivada de f mayúscula es f' de x por diferencial de x, que es la definición de diferencial, y esto es f pequeña de x por dx. O sea que la derivada de f te da integrando lo que está aquí adentro, ¿no? Así que la integral se puede escribir de esta manera también. La integral de f es f de x más c. ¿Ok? La integral es el proceso inverso a la derivada o a la diferenciación o al diferencial. Lo quieren ver así. Por ejemplo, ¿quién será la integral de x de 2x? Hasta ahora, como no tenemos técnicas como tal, no les he dado ninguna técnica, vamos a hacer integrales directas. Integrales que yo conozca. Una función, ya digamos que de forma intuitiva, conozco una función cuya derivada me dé 2x. ¿Conocen ustedes una función cuya derivada da 2x? ¿Quién me dice? X al cuadrado. ¿Conocen otra? ¿Otra que no sé qué es cuadrado? Un medio X a la cuarta. Un medio de x a la 4, seguro. Vamos a ver si es verdad. Un medio de x a la 4.
Y yo derivo, me da ¿cuánto? 4 medios x cubo. Te da 2x cubo. Esto no te da 2x cuadrado. No te da 2x. Otra que no es x cuadrado. X al cuadrado más 3. Exactamente. Siempre ya al conseguir una, ya sabes que cualquier otra es la misma la constante. X cuadrado más cualquier constante. Recuerden que la solución no va a ser una sola, es una familia. Están buscando la antiderivada general, ¿no? Solución. Esta función es una antiderivada porque la derivada da 2x. Eso lo vieron ya todos, me lo dijeron muy bien rápido. Entonces, la integral en general es la mamá de la familia, los padres de la familia que son estos, más la constante. Ahí están todas, x cuadrado más 1, y cuadrado más 8, pero no hay otra. No es x cubo ni 4, nada. Esta raíz, esta función madre no la van a poder cambiar. ¿Pueden cambiar la constante? Sí, pero esta de aquí no la van a poder cambiar. ¿Ok? Pero repito, por ahora fue, digamos, por inspección. Determiné la integral por inspección. No tengo un método como tal. ¿Qué significa la constante? La integral indefinida representa toda la familia de antiderivadas del integrando. Cada valor que asignemos a la constante de integración nos proporciona un miembro de la familia. Geométricamente, esta familia está representada por un conjunto de curvas paralelas obtenidas por traslación vertical del gráfico de las antiderivadas. En la figura siguiente se ha graficado algunos miembros de la familia, ¿no? Son así, ¿no? Depende de la constante. Es la misma curva, lo que vas a trasladarla. Si c vale 0, te da esta, que es la original de x cuadrado, ¿no? Pero si c vale 2, x cuadrado más 2, esta que está aquí arriba. Si c vale menos 2, esta que tiene x cuadrado menos 2. Si c vale un medio, la trasladas un medio por acá. Si c vale 10, o sea, es esta misma curva lo que vas a moverla aquí sobre el eje. La traslada, ¿ok? ¿Estamos claros? ¿Está claro, muchachos? ¿Qué pasa si yo quiero ahora replantear el problema de otra manera? Le digo, hallar una función g cuya tangente tenga como pendiente 2x para cada x y que su gráfico pase por el punto menos 1, 1. ¿Qué me están pidiendo ahí? Si la recta tangente a la curva tiene pendiente 2x para cada x, me están diciendo que la derivada de la función tiene que ser 2x, porque la pendiente de la recta tangente es la derivada. Entonces me están diciendo disimuladamente, encuentre una función cuya derivada sea 2x. Eso es, encuentre la primitiva o la integral. Pero no en general cualquiera, porque tiene que, además de todas esas que usted va a conseguir, aquella que su gráfico pasa por el punto menos 1, 1. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, la pendiente de la función g está dada por su derivada. Luego debe cumplirse que la derivada tiene que ser 2x. Es decir, me están diciendo, encuentre g a partir de esta ecuación. Me están diciendo que integre. Consigo una función cuya derivada es 2x. Ya eso lo hicimos. Bueno, ya sabemos que la antiderivada general es x cuadrado más c. Lo hicimos en el paso anterior. Ahora voy a determinar la constante porque no es toda la familia, es una función, una, no la familia completa. De todas estas que tienen constantes, recuérdense que había un montón de funciones que se trasladó ahí en el dibujo anterior, ¿no? Voy a escoger aquella que pasa por el punto menos 1, 1. Entonces reemplazo en esta ecuación el punto menos 1, 1. Cuando x vale menos 1, y vale 1. Pongo aquí menos 1, reemplazo g de 1, da igual a menos 1, pero g de 1 es 1 al cuadrado más c, y entonces la constante la puedo calcular. ¿Cuánto vale la constante? La constante vale menos 2. ¿Cómo la calculé? Bueno, o sea, que la cuenta aquí, esto pasó ya a restar, c vale menos 2. Entonces ya no es toda la familia, sino que ya sé quién es el miembro de la familia. Es en particular aquella función x cuadrado restando 2. Es decir, que yo tengo el gráfico. De todas las que habíamos hecho, ¿recuerdan que hace un momento hicimos una que pasaba aquí por 0, 0, una que iba para acá? Bueno, de todas las familias, ya descubrí cuál era. Voy a agarrar aquella que tenga constante que pase por menos 2. Entonces, cuando me dan un punto, ya no tengo que encontrar, me están diciendo cómo encontrar un miembro específico de la familia. ¿Estamos claros? No tienen que responder todos al mismo tiempo, ¿eh?
¿Está claro? Cristian, Dime, una pregunta, ¿cómo? ¿De dónde salió el -2? aquí, hijo. O sea, tú tienes esta ecuación, ¿verdad? Sí. Pero como pasa por el punto menos 1, 1, significa que G evaluada en menos 1 es igual a 1, ¿verdad? Que es lo que dice aquí, G evaluada en menos... G, aquí me equivoqué yo, ¿no? Porque es un... X vale 1. Entonces, aquí el punto estaba mal, es 1 menos 1. 1 menos 1. Así sí. G evaluado en 1 vale menos 1. ¿Ok? Evaluado en 1 vale menos 1. Pero G evaluado en 1 es 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí te pasas tienes la ecuación menos 1 igual a 1 más C. Paso C a restar, C vale menos 2. ¿Ok? ¿Ya viste? Ah, ya, muchas gracias, Liz. Perdón, aquí me he equivocado. Aquí es el punto 1 menos 1. Copié mal ahí. Es 1 menos 1 por si acaso. Corrijan ahí. Yo aprovecho de corregir la presentación de una vez. Entonces la idea es que a mí me dan la ecuación diferencial, que es esto, y me dan lo que se conoce como una condición inicial. ¿De dónde arranca? ¿Por dónde pasa? Un punto por donde pasa. Un punto g de x, 0 igual de 0. A partir de esta condición, yo voy a determinar cuánto vale la constante que aparece en la integración. La integral tiene una serie de propiedades, la integral indefinida. Por ejemplo, la linealidad. La integral, esto se llama homogeneidad en realidad, pero son combinados con la aditividad. La constante sale. La integral de a por f de x es a por la integral de f de x. La integral de f más g es la integral de f más la integral de g. Y ya podemos construir a partir de estas dos formulitas una primera tabla de integrales básicas. Una de las cosas que se usa para integrar cuando uno está comenzando son las llamadas tablas integrales. Es decir, yo debo conocer las integrales de las funciones que puedo calcular su integral directamente. Así como usted tiene que conocer la derivada, una fórmula para derivada, conocer de memoria las integrales básicas. Esta es la primera tabla de integrales básicas. La integral de a por f es a por la integral de f, la integral de la suma de las integrales. La integral de 0 es una constante. ¿Por qué? Aquí está por qué. Al lado le pongo el razón del por qué. Ya que la derivada de 0, de la constante 0, ya sabes que una función cuya derivada te dé 0 es la función constante de la solución. La integral diferencial de u es el mismo, es 1. La integral diferencial de u es 1. Ok, no, perdón. La integral del diferencial de u es u, porque la derivada de u me da 1. Con el integrando aquí es 1. Hablé mal. La integral del diferencial de u es u. La integral de u a la n es 1 sobre n más 1 sobre u a la n menos 1 si n es distinto de menos 1. ¿Cómo sabes eso? Bueno, pues tú sabes ya que si tú derivas, vamos a ver, si tú quieres derivar u a la n, quieres derivar, el n baja y resta, ¿no? El proceso inverso sería ¿quién? Yo quiero integrar. Fíjense lo que dice, primero bajé el exponente y después le resté. Vamos a hacer todo el paso al revés. Primero sumo y después paso en lugar de multiplicar a dividir. Pero esto se puede hacer cuando n no vale menos 1, porque si no tendría que dividir por 0. ¿Qué pasa cuando n vale menos 1? ¿Cuál es la integral de u a la menos 1? La integral de u a la menos 1 es el logaritmo, porque yo sé que la derivada del logaritmo es 1 sobre u. ¿Ok? ¿Cuál es la integral de u a la x? De e a la u, la misma e a la u. Aquí es e a la u, ¿no? Porque la derivada de e a la u es la misma e a la u. Como la derivada del exponencial es la misma exponencial, la integral del exponencial es la misma exponencial. ¿Ok? ¿Quién es la derivada de a a la u? De a la u. Es la misma a a la u dividido entre el logaritmo de a. Porque si tú derivas a la u, es a la u por logaritmo. Entonces cancela, te daría la misma a la u. Entonces, esta primera tabla de integrales tienen que ustedes manejarla. Y así vamos a ir viendo tablas integrales cada vez más complicadas. Pero estas tienen que aprendérsela de memoria. No tienen que sabérsela. Porque si usted sabe derivar, ya usted sabe esto. Ya usted sabe que la derivada de la constante 0 se supone. Sabe que la derivada de u es 1. Sabe que la derivada de u a la n más 1 entre n más 1 es u a la n. Sabe que la derivada del logaritmo es 1 sobre u. Sabe que la derivada del exponencial es la misma exponencial y sabe que la derivada de a a la u sobre el logaritmo de a es a la u. Entonces, esto que le estoy presentando hoy
Es una tabla de integrales, pero que ya ustedes, aunque no se los he dicho, lo saben, porque saben las derivadas. Entonces ya podemos hacer algunas integralitas. ¿Cuál es la integral de x a la 4? Bueno, ya sabes que la fórmula es sumo 1 y le paso a dividir. Sería x a la 4 más 1 sobre 4 más 1 más la constante. O sea, x a la 5 sobre 5. Esta es la integral. Ya hice mi primera integral. Ya no fue como antes que tenía que acordarme de inspeccionar, sino que ya la hice directamente. ¿Y quién será la derivada, la integral de esto? Bueno, 3 sobre raíz cuarta de t menos 2 a la t. Bueno, esto es un poquito más compleja. Yo de memoria no voy a saber cuál es una función cuya derivada de esto, de memoria. No como antes con la x cuadrado y la 2x, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Expresar esto. Este que está aquí, lo escribo como 3 por t a la menos un cuarto, menos 2 a la t, por el diferencial de t. Después aplico la aditividad de la integral, ¿verdad? Es la integral de este menos la integral de este, ¿no? Y el 3 lo saco de la integral porque es constante. El 3 sale, ¿ves? Porque no depende de t. Por eso es importante saber cuál es la variable de integración. Como no depende de t, sale de la integral. Y ya son dos integrales de las fórmulas básicas. ¿Cuál es la integral de t a la menos un cuarto? Bueno, le sumo 1 al exponente y lo paso a dividir. O sea, t a la menos un cuarto más 1 sobre menos un cuarto más 1. Multiplicado por el 3 que está aquí afuera. Más una primera constante C1 que dice esta integral, ¿verdad? Y el signo menos lo dejo igual. ¿Cuál es la integral de 2 a la t? La misma 2 a la t dividida entre el logaritmo de 2. Más una segunda constante. Claro, normalmente podría decir el profesor, este signo menos afecta a la constante. Pero como es una constante que es muda, el signo lo absorbe, no importa. Si yo pongo la constante C o pongo la constante menos C, igual es una constante, no C1 o una constante C2. Sería una nueva constante, pero sigue siendo constante, ¿no? Agrupo las constantes en una sola constante global y escribo la solución. La solución es 4, porque 3 y 3 se cancelan, ¿no? 4t a la 3 cuartos menos 2 a la t sobre el logaritmo de 2 más la constante. ¿Cómo verifico si yo hice esto bien? Vamos a agarrar esta expresión y vamos a derivarla. A ver qué nos da. ¿Cuánto es la derivada? Creo que lo tengo aquí. No, lo tengo aquí. Vamos a hacerlo aquí. ¿Quién sería la derivada respecto de t de 4t a la 3 cuartos menos 2 a la t sobre logaritmo de 2? ¿Quién sería esta más la constante? ¿Qué sería eso? La derivada de este, ¿no? El 4 sale bajo 3 cuartos por t a la 3 cuartos le resto 1. 3 cuartos le resto 1, o sea, da menos un cuarto. Y aquí la derivada de esto sería el 1 sobre logaritmo de 2 sale. Y la derivada de 2 a la t es 2 a la t por logaritmo de 2. Y la derivada constante es 0, ¿no? Entonces cancelo el 4 con el 4, el logaritmo con el logaritmo. Me da exactamente 3t a la menos un cuarto menos 2 a la t, que es lo que tengo aquí. Entonces puedo darme cuenta que no me equivoqué. Yo puedo verificar siempre. Si yo derivo esto y no me da lo de aquí adentro, está mal. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Están ahí conmigo? ¿Está claro eso para todos? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Calculan esta integral pues ustedes. Vamos a pausar el video y hagan esto ustedes que también es sencillito. Bueno, entonces fíjense muchachos, aquí la clave es que no se vayan de bruces y nadie se le vaya a ocurrir la locura de decir que la integral, que esta integral que tienes aquí, de este cociente, es la integral de arriba entre la integral de abajo. Esto está grave, esto no es posible. No, cuidado. ¿Ok? Cuidado. Así como la derivada del producto no es el producto de las derivadas, la derivada del cociente no es el cociente de las derivadas, la integral del producto no es el producto de las integrales, ni la integral del cociente es el cociente de las integrales. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, ya me dijeron los muchachos, vamos a dividir la fracción, ¿verdad? Es una función impropia irracional. Separo acá, x cubo entre x cuadrado me da x. X entre x cuadrado me da menos 1 sobre x, por el menos que está aquí, y 4 sobre x cuadrado. Y expreso esto, x, esto lo escribo como x a la menos 1 y esto como x a la menos 2. Esta integral la puedo hacer. Esta es de la forma x a la n. Este es x cuadrado sobre 2. Esta la puedo hacer. Le sumo 1, lo paso a dividir. Esta no le puedo sumar 1, tendré que dividir por 0. Pero yo recuerdo que la integral, cuando es x a la menos 1, es el logaritmo. Entonces, de mi tabla integral le sé que esto es x cuadrado sobre 2. Esto es logaritmo del valor absoluto de x. Hay que poner el valor absoluto, ¿ok? Tengan en cuenta ese detalle, ¿no? Y
la integral de x a la menos 2 es x a la menos 1 sobre menos 1. Finalmente, haciendo las cuentas y acomodando las cosas, este es el resultado de la integral. Sencillo, hasta ahora estamos haciendo cositas sencillas con las formulitas esas básicas que le di. Una tablita de 8 o 9 formulitas que les di ahí, ¿no? Vamos a hablar de lo que se llama sabor ecuaciones diferenciales, para que medio entiendan un poquito qué es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial, ¿no? Nos planteamos resolver o hallar, nos planteamos el problema de hallar una función y igual a f de x, de la que se desconoce su derivada y que pasa por un punto, y da un punto que está en la gráfica. Eso es lo que llama la condición inicial. Le dan una ecuación diferencial, una ecuación donde aparece la derivada y una condición inicial, y le piden la función f. Una derivada, una ecuación diferencial elemental, porque hay una mucho más compleja que esta, ¿no? De las más sencillas. Como pasa por el punto x0, y0, f evaluado en x0 me da y0. Ese dato lo tengo que tener por ahí. Ese último dato lo llamamos condición inicial. Y se acostumbra a escribir, en lugar de escribirlo así, se acostumbra a escribir y de x0 igual y sub 0. En resumen, buscamos resolver esta ecuación. La derivada igual a f y la condición inicial. Es una ecuación de un caso simple, el más simple probablemente, de una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una ecuación donde intervienen las derivadas. Las ecuaciones diferenciales constituyen uno de los temas más importantes de las matemáticas, tanto desde el punto de vista teórico como aplicado. De hecho, yo me dedico al estudio de ecuaciones diferenciales fraccionarias, porque como ustedes no les he dicho, pero lo van a poder saber en un futuro, no solamente existe la derivada de orden entero, también existe la derivada de orden fraccionario. La integral se puede ver como una primera integral, una primera derivada de orden menos 1, por eso se llama antiderivada, es como la derivada menos 1, digámoslo así. Pero hay derivada un tercio, un medio, ¿ok? Hay otras clases, hay una familia de derivadas, hay muchas derivadas diferentes. La derivada de Riemann-Liouville, la de Caputo, la derivada de Cattaneo-Poga, la derivada de Hafer. Hay una serie de Hadamard, por ejemplo. Hay muchas derivadas. Uno estudia la derivada esta, que es la derivada de Newton, Leibniz y Newton fueron los padres del cálculo diferencial, que es la que tiene más aplicaciones directas en la física y, digamos, aplicaciones en la vida real, porque esto nace un poco de la física, ¿no? Pero los matemáticos han construido otras derivadas, ¿ok? Otras derivadas. Pero bueno, ustedes no se compliquen la vida con eso, no es lo que van ustedes a estudiar. Vamos a dedicarnos al estudio de estas derivadas y de estas ecuaciones diferenciales. Yo les puedo decir a ustedes, hallar la curva cuya pendiente en el punto XY es menos 4x cubo y que pasa por el punto menos 1, 2. Esta es una ecuación diferencial. Le estoy dando la derivada, le estoy dando y' vale menos 4x cubo y estoy diciendo que y evaluado en menos 1 vale 2. Están las dos condiciones. ¿Ok? O si quieres aquí de y de x. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Vamos a ver. Solución. Sabemos que la pendiente de una curva, está dada por su derivada, ¿no? Luego, tenemos que resolver esta ecuación con la condición inicial menos y de menos 1 igual a 2, porque pasa por el punto. Cuando aquí vale menos 1, y vale 2. Esto es lo que se conoce como una ecuación diferencial de variables separables, ¿no? Porque si esto ya no lo veo como la derivada, sino como un cociente, como una fracción de dos diferenciales, yo puedo pasar este diferencial a la derecha, multiplicar e integrar a los dos lados, ¿no? El primer paso que hacemos es resolver la ecuación diferencial. ¿Eh? Claramente voy a integrarla. Eso es lo que tengo que hacer aquí, digamos así, pongo de y igual menos 4x cubo por dx. Integro los dos lados. La integral de y es el mismo y. ¿Sí? Recuerden que la integral diferencial de y es y. Ya tengo la función que estoy buscando. Lo que tengo que calcular es esta integral. ¿Sí? Para calcular esta integral saco el menos 4 porque es constante, lo saco e integro x cubo. Y sé por mi tabla integral que la integral de x cubo es x a la 4 sobre 4, ¿no? ¿Ok? Cancelo el 4, me da menos x a la 4 más la constante. Entonces ya sé cuánto vale y. La función es y igual menos x a la 4 más la constante. Pero esta no es una función nada más. Esto no, yo dije la función, pero realmente conseguí la antiderivada general. Conseguí fue la familia. O sea, aquí lo que yo conozco es el apellido de la gente. Bueno, estos son Ramírez. Ok, son Ramírez. Pero ¿cuál de los Ramírez es?
es Juan Ramírez, Pedro Ramírez, María Ramírez, Luz Ramírez. Entonces tengo que buscar cuál es la constante. Entonces ahí uso el otro dato que me dan. ¿Cuál es el otro dato que me dan? Mira, la condición inicial. Me dicen, mira, es el de los Ramírez el que tiene el carro negro, o el que nació el 14 de marzo, o te dan algún dato. El dato es, de toda la familia, vas a buscar aquella que pasa por el punto -1, 2. Bueno, entonces, si x vale -1, y vale 2. Reemplazo aquí donde está la x es -1, y vale 2, me queda esta ecuación. Para allá va a haber la constante, como y de -1 vale 2, reemplazo -1 en la ecuación y eso es igual a 2. Y a partir de esta ecuación saco mis cuentas y calculo la constante. Como -1 al cuadrado es 1, esto es -1, ¿verdad? Paso el 1 para allá a sumar, c vale 3. Entonces ya sé específicamente cuál es la función. La función es y igual menos x a la 4 más la constante 3. ¿Estamos claros? Ustedes acaban de ver cómo se resuelve la primera ecuación diferencial de su vida. ¿Ok? Sencillita, es una ecuación de las más simples posibles que pude conseguir. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros ahí, muchachos? Gracias, Sí, Daniela, sí. por responderme. Ok, entonces esta es la familia. La curva es x a la 4, paso por este punto. Realmente todas las curvas que conseguimos son así, son así. Pues hay muchas, ¿no? Hay esta de aquí. Pero de todas las que están ahí, conseguimos aquellas que pasan por este punto. Una observación. En la economía, la palabra marginal es usada para referirse a la derivada. Eso lo sabemos ya, ¿no? Así, si R de X es el ingreso marginal, si R de X es el ingreso, perdón, la función ingreso marginal es la derivada, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo dar el ingreso marginal, le puedo pedir ingreso, ¿ok? El ingreso marginal de una compañía es R de prima de X igual 18 menos 0,02X. Le digo, allá el ingreso, la función ingreso, allá la ecuación de demanda del producto que vende la compañía. ¿Cómo harían este problema? Vamos a darle un tiempo para que ustedes lo piensen. Bueno, ¿qué hay que hacer para encontrar la función ingreso? La función ingreso es la función R de X. Yo conozco su derivada. Lo que tengo que hacer es integrar la derivada para obtener la R original, ¿no? Bueno, sencillamente tenemos que R de X es la integral de la derivada, y como la derivada es 18 menos 0,02X, integro esto. Esto es la integral de 18 de X menos la integral de 0,02. Aquí me comí la X, ¿no? X, ¿no? Bueno, esta integral es 18X, este X cuadrado sobre 2, 0,02 entre 2 es 0,01. Obtengo esta función. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces la función ingreso es de esta forma. Claro, conseguir fue la familia, ¿no? Conseguir fue la familia. Si me dan algún dato adicional de la compañía, puede que consiga con toda la constante, ¿no? Ah, el dato importante es que si yo no vendo ninguna unidad, el ingreso es nulo. Obviamente, si no vendes nada, no vas a ganar nada. Entonces, aunque no me lo dijeron, la función de ingreso siempre pasa por 0, 0. Así que, si yo reemplazo esa ecuación, la constante que obtengo es 0, ¿no? Volvamos por si acaso no se perdan. Aquí tenemos esta ecuación, ¿no? Tengo la función R de X igual 18X menos 0,01X cuadrado más una constante. Pero si yo evalúo en 0, me da 0. Si evalúo en 0, me queda 18 por 0 menos 0,01 por 0 al cuadrado más la constante. Como todo esto es 0, la constante vale 0. O sea que la función en realidad es esta, sin la constante. Esta es la función de ingreso. Una ecuación de demanda, me pegan primero la demanda, ¿no? Una ecuación de demanda es una ecuación que relaciona la cantidad demandada X de un producto por el precio de la unidad. Y puede venir en dos formas. La X como demanda, recuerden que vimos la elasticidad de la demanda en la clase pasada, ¿no? X en términos de la demanda, en términos del precio, o en función del precio, ¿no? Entonces, si P es el precio de una unidad y el ingreso es P por X, sabemos que el ingreso es precio por el número de artefactos vendidos, ¿no? El precio de los que vendo por el número de elementos vendidos. En nuestro caso, esta expresión tiene que ser P por X, y a partir de aquí tengo que buscar cuánto vale el precio, ¿no? Saco lo de aquí, factor común aquí, se cancela, P, el precio es este. Entonces, esta es la ecuación de demanda en función del precio. ¿Ok? La ecuación de demanda es esa que tienes ahí. ¿Ok?
¿Está clarito? Es un problema que relaciona la parte económica, le dan la derivada, le dan el ingreso marginal, cuando digo marginal es la derivada, y le piden el ingreso, ¿no? Y le piden la ecuación de demanda como para que practique, no olvide que el concepto de ingreso es precio por X y que la demanda es una función que depende del precio, que tiene que ver con el número de cantidades demandadas. ¿Ok? Esto lo vimos ya cuando vimos elasticidad de demanda. Vayan estudiando, muchachos, porque la cosa se va acumulando. Aquí tienen unos problemitas propuestos para que hagan, saquen la foto. Se ven complicados, pero son más fáciles de lo que parece. De hecho, estos son triviales. El 5 sale, esto es 5x más la constante, esto es x a la 9 sobre 9 más la constante, esto es la integral de esto que es u al cubo sobre 3, 3u cuadrado sobre 2, 5u. Aquí es diferente. A ver, tengan cuidado con esto, cuidado porque este es diferencial de este. Tiene una trampita este. Este es sencillo también de hacer. Háganlo para que ustedes vean que aunque se vean complejos, incluso este que se ve más complejo, es sencillo, ¿no? Sacan la foto de eso. Esto que tenemos más por aquí y estos que están aquí. Esa ecuación diferencial. Esto es lo mismo, ¿no? Aquí vas a integrar. Pasa la diferencial para multiplicar, integras a los dos lados, buscas y y con la condición inicial buscas la constante. Aquí tienes una segunda derivada, tienes que integrar dos veces. Integras una vez, obtienes la derivada y'. Integras la segunda vez, obtienes la función y. Ojo con este. Aquí integras la segunda derivada y te va a dar la derivada. Y después vuelves a integrar y te va a dar la función original. Hay que integrar dos veces. Y esta de costo marginal, les doy la derivada, les pido el costo. Y lo mismo, le doy el costo marginal y les pido el costo. Es integrar estas funciones, ¿no? Como el que hicimos ahorita. ¿Estamos claros? Sí, gracias. Sí, pero Perfecto, Daniel. Creo que hasta aquí voy a dejarlo. Aquí tenemos otro problemita, me faltaba este. Copien ese también. Ya la ecuación de demanda de las siguientes funciones marginales. Y la próxima clase vamos a ver integración por sustitución o cambio de variable, ¿ok? Bueno, señores, gracias por estar conectados al canal. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que les lleguen sus videos. Saludos, pues nos vemos.